Hola, aquí para bendecirte, saludarte y darte gracias por ser y estar. Una sugerencia, una más. Darle una pequeña oportunidad a su voluntad y a ver qué pasa. Sí, su voluntad, a la conciencia pura, al principio primogénito, a la fuente creadora, a la fuente suprema, o sencillamente Dios. Me hace sentir más cómodo decir Dios. Si le das esa oportunidad a su voluntad, creo que te vas a sorprender. Quizás el contenido de la verdad suprema, la única verdad que existe, es insustancial. Sí, discutimos mucho sobre absoluto, relativo. Efectivamente, cada quien tiene su propia verdad. Desde ese punto de vista es relativo, desde el concepto humano. Pero realmente una sola es la verdad. Es inalterable, independiente de las interpretaciones que nosotros queramos darle. Cuando comprendemos que esa verdad es insustancial, comprendemos que es rico, que es plena, que ninguna otra cosa tiene valor si lo comparamos con la conciencia pura. A ver, ¿cómo es eso de la conciencia que tanto hablo? Simplemente Dios. Una analogía. Un espejo solamente puede reflejar las cosas en virtud del hecho de que no contiene ni retiene nada en sí mismo. Observémoslo. El espejo está ahí. Si tú te pones frente a él, te reflejará a ti porque estás ahí. Si te retiras, el espejo no refleja nada. Si pones algún objeto frente al espejo, el espejo reflejará ese objeto hasta que esté ahí en perfecta comunión. Cuando el objeto no esté, simplemente el espejo no refleja nada. Esa es una característica, un atributo del espejo. Sigo con la analogía. Entonces, por lo tanto, la conciencia tampoco podrá nunca ser algo objetivo. Si asimilamos a la conciencia pura como ese espejo, en él se proyectan todos los fenómenos de manera objetiva. Por lo tanto, sin la cual no existe nada. Entonces, cuando colocas un objeto, cuando te colocas frente al espejo y te proyectas ahí, si asimilamos ese espejo con la conciencia pura, tú recobras existencia cuando te ves reflejado en la conciencia pura. Cuando nosotros nos creemos separados de la conciencia de Dios, como seres individuales, si nos vamos, el espejo queda allá y nosotros nos autodenominamos un ser individual, un ser separado de ese espejo. Pero ¿dónde nos reflejaríamos? Si nos reflejamos en el hermano, que nos haga de espejo, entonces estaríamos creyendo en todo lo que la persona nos dice, que es la imagen que yo proyecto en él. ¿Correcto? No habría otra forma. Por lo tanto, entonces, si cogemos a cada uno de nuestros hermanos y nosotros pensamos sobre él, sobre cierta característica de la personalidad, diríamos que es lo que está proyectando él hacia acá y nosotros devolviendo. En ese juicio y crítica realmente podríamos comprender que somos un todo, simplemente con una evaluación que llamamos racional y la justificamos porque son hechos, circunstancias, eventos, sucesos que han transcurrido y me lleva a la conclusión racional de que es así. Sin embargo, el espejo no hace nada de eso.
El espejo te proyecta tal cual como tú es tu imagen. Punto. No hace juicio, no hace crítica, no hace absolutamente nada. Hay una diferencia sustancial. Entonces, te dejo esa analogía para que la reflexiones. Entonces, aquí viene un tema importante. No se puede conseguir la transformación, la iluminación, el despertar, lo que quiera. Solamente puede suceder. Por eso es del tema del propósito, de la voluntad, de la fuerza, esto y lo otro, para hacerlo. Son acciones que generamos a través de nuestro propio conocimiento. Establecemos una característica de personalidad, nos creemos un ente individual y entonces obtenemos logros. ¿Verdad? Y nos alimentamos de esos logros y comenzamos a trabajar y a trabajar y a trabajar para lograr algo que simplemente sucede, tal cual sucede cuando te proyectas en el espejo. Así que sigo insistiendo en que sigo algunas corrientes, no son auténticas, pero resuenan en la vibración en que estoy ahora, que no sugiero prácticas específicas, métodos en busca de ese encuentro con esa conciencia pura. No hay un camino. Reflejo lo que decía Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tú haces tu propio camino. Entonces, cualquier práctica es tu elección que tú quieras hacer. Meditación, oración, esto, aquello, todas las prácticas que puedan existir, todas las técnicas que pueden existir, son válidas de acuerdo al proceso experimental que tú quieres experimentar. Parece una dicotomía, o mejor, parece una redundancia, pero no lo es. Tú eliges experimentar algo. Entonces, cualquier método se vuelve de algún modo inútil, porque realmente la transformación, esa iluminación, ese despertar, ese regresar al Padre, realmente requiere la ausencia total de un autor practicando algo. Cuando adoptamos esa condición de ser discípulos, alumnos, X o Y, frente a un maestro, un sabio, un pastor, un sacerdote, un gurú, lo que sea, y lo buscamos con el propósito de hallar esa iluminación, ese despertar, realmente llegamos a la conclusión que esa iluminación puede ser algo que se puede disfrutar como individuo. Realmente, un sabio, un maestro, que te quiera compartir algo con verdadera libertad, sabe que la relación que existe entre maestro espiritual y alumno o discípulo es un proceso evolutivo totalmente impersonal, no persona a persona, impersonal, en el que simplemente se participa, se está en el presente, no hay un individuo en absoluto. Nos percibimos individualmente como entidad con este cuerpo y mente, pero quien llegue verdaderamente a una sabiduría sabe que en absoluto somos seres separados de esa conciencia pura, y si todos estamos unidos a esa conciencia pura en verdadera libertad absoluta, debemos considerar que esas acciones de fuerza de voluntad simplemente son causa de sucesos, otros más, y sería como pensar que el canto del gallo es el que provoca la salida del sol. Otra analogía. Entonces, es lo mismo, como en otras ocasiones les he dicho, hasta donde tú has reflexionado de cómo respiras, tu circulación,
tus movimientos neuronales, tus movimientos excretales, todo, cómo funciona. Generas una fuerza de voluntad. Muchos pueden decir que eligen cuándo dormir, pero puedes elegir no dormir, a ver cuánto tiempo puedes durar sin dormir. Llegará el momento en que debes dormir. Pero como nos sentimos entes y nos gusta darnos esa fuerza de voluntad, entonces decimos que elegimos dormir. Es el cuerpo mismo que te lo va a pedir, como te va a pedir el agua que necesitas para tu cuerpo. Ahí la aparente fuerza de voluntad que está implícita no es tal, es parte de la evolución misma, del aceptar, estar siempre presente en el aquí y ahora, y que los fenómenos que se van presentando son tal cual como se deben presentar, porque están proyectados en la conciencia pura. Y tú has, de algún modo, creado esa circunstancia. ¿Cómo? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer, pero libre, en cada instante. Bendiciones. Te amo tal cual Dios te creó, en esencia pura, inmaculado, inalterable, impecable, porque eres un espíritu en una experiencia humana. Bendiciones.